Bienvenidos a El Extra Base, el podcast donde encuentras todo lo que necesitas saber sobre el mejor béisbol del mundo. Análisis, entrevistas, debates y mucho más en el podcast El Extra Base. Bienvenidos a una nueva edición del podcast El Extra Base, que llega a ustedes gracias a una producción de BDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. El día de hoy, el señor Daniel Álvarez, Juan Carlos Guerrero y un servidor, Víctor Bocones. Extrañaremos mucho al señor Armando Arocha, que por compromisos personales no puede estar con nosotros hoy, pero vamos a tener un podcast. Yo creo que él también le preocupa un poco, Víctor, la situación de los Medias Rojas de Boston. Sí, está de luto. El tema. Quiere darle una semana. Esa es la realidad. Está de luto. Yo creo que es eso. Esa es la realidad, Armando. Está de luto, pero bueno, lo extrañaremos. El próximo podcast lo tendremos aquí para... El que lleva la quiniela a todo tren es usted, Víctor, con los Medias Rojas de Boston. No, bueno. sí, correcto. Ahí vamos. Vamos a ver qué tanto dura. Yo lo que quiero saber es cuántos en la quiniela o en el parlay o en los pronósticos tenían el comienzo tan impresionante de los Marineros de Seattle. Sobre todo con Dee Gordon dando jonrón en 2 juegos, dos veces en 15 juegos. Y que la ecuación no te da lo que... Si tú sales de Edwin Díaz y de Robinson Cano, 2 más 2 es 4, no 5. No, exacto. No, es y que además todo... con un cuerpo de picheo que realmente no tiene un Nada. ace, no tiene Nada. alguien que tú digas, bueno, esto es una... Claro, yo no creo que lo de los Mariners sea real. Pero eso lo vamos Pero a... hablando Eso, exacto. de por qué el arranque, exacto. Exacto. El año pasado también arrancaron muy bien. Sí, Estuvieron pero... cerca ahí, pero se cayeron al final con todo y Cano Díaz. Y bueno, todo el grupo que tenían, ¿no? Pero eso lo vamos a estar tocando más adelante. La realidad la actualidad de los equipos y si son de verdad o no. Porque hay 3 líderes que sorprenden. Sí. Con los Rays, los Reyes. Wanky Rays. Exacto, los Reyes, los Marineros Y los Tigres de y los Detroit. Tigres de Detroit. Por supuesto. Pero el tema con el que vamos a arrancar, y más adelante vamos a tener a nuestro invitado, el señor Jorge Ebro del Nuevo Herald, es el tema de Grandes Ligas y Cuba. Sí. El año pasado, a finales del año pasado, se hizo un anuncio en el que se dijo que Grandes Ligas y Cuba habían llegado a un acuerdo para poder firmar peloteros de la isla sin tener necesidad de que desertaran los peloteros. Se iba a hacer de la manera, digamos, la manera limpia, entre Exacto. comillas. Una manera legal y formal. Exactamente. No sin por debajo de la ningún tipo mesa. de problema, como ocurre con los peloteros cubanos que tienen que salir de la isla, caso Víctor Mesa. Bueno, es que yo creo de todo. De los que están ahorita, todo. Salvo los que salen de la isla y son drafteados, como Claro. Alonso, como Joséito Fernández, aunque el trabajón que pasó José para salir de la isla fue... Los hermanos Gurriel son uno de esos de los casos que tuvieron que después de la Serie del Caribe 2014 salieron Kendrys y Morales. llegaron aquí a los Estados Kendrys Unidos. Morales, Odriz Amer. Bueno, no, ellos salieron después de 2014. Exacto, después de Margarita 2014 Alexei fue que Ramírez desertaron. Odriz Amer de Spain, Alexei Ramírez, José Contreras, los hermanos Hernández, el Duque, el Iván, todo lo que ocurrió con Iván que luego llevó a todas las consecuencias que sufrió el Duque en la isla, en fin. Esto por un lado es bueno, parecía muy bueno, porque bueno, lo que pasó José, lo que pasó el Duque, lo que pasó el Iván, lo que han pasado estos jugadores es algo que no merece pasar ningún En un pelotero. mundo correcto, No debería pasar. Es una muy buena decisión. muy buen acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Con dictadura no se puede ser correcto. Correcto. Esa es la realidad. Es que fíjate tú, ahí netamente es una decisión política. O sea, vimos esta semana Trump, el presidente, bloqueó prácticamente cualquier tipo de negociación que hubiese sobre la mesa por un tema político. No quiere tener ningún tipo de vínculo y ningún tipo de contrato con una dictadura. Y mucho menos si lo llevamos a la actualidad política y a la actualidad social. Sabemos que el gobierno de Cuba es el patrocinante número 1, el papá de Venezuela. Exactamente. No, y además de que recibir ese dinero, esos pagos, esas transacciones, es legalizar prácticamente lo que se llama tráfico humano. Claro, prácticamente lo estás legalizando. Ahora, hay temas aquí con eso, Juan. Es un poco engorroso, pero prácticamente lo estás legalizando. Y además, el supuesto hecho de que hicimos el acuerdo. El dinero va a ir para un solo sitio. Exactamente. Ese El es dinero el punto. no Ese es el punto. iba a ser beneficioso ¿A para dónde los va el peloteros. dinero? En el sentido de que, bueno, iban a poder salir.
sin problema. Claro. Y iban a poder volver a la isla sin ningún problema. Pero todo ese bono iba para el gobierno. El bono iba Pero para el ¿cuál es el gobierno costo? cubano. El Exactamente. bono iba para el gobierno cubano. ¿A qué Ahí, costo? ahí es donde está el problema. Además de lo que exigió la Federación de Béisbol de Cuba, lo exigieron. Y obviamente, cuando hablamos de la Federación de Béisbol de Cuba, obviamente son palabras que vienen desde la dictadura cubana, porque no tienen ningún tipo de poder los del presidente de la Federación de Béisbol, de que se usaran agentes cubanos, porque fue una exigencia de la Federación de Béisbol de Cuba. Los jugadores van a ser representados por agentes preparados en Cuba. Mira, ¿en qué cabeza? Sí. No. No. Iba a ser muy, muy engorroso para... Estaba todo muy montado. Sí, y es lo que decimos. Con este tipo de situaciones y de gobiernos, de dictaduras, era un poco más complicado. Ya tenemos a nuestro invitado para el podcast, para este episodio, Jorge Ebro, periodista que cubre béisbol y boxeo y muchos otros deportes también para el Nuevo Herald, gran amigo de la casa y mentor también. Jorgito Ebro, Jorgito, un gusto tenerte en este podcast El Extra Base para hablar de toda esta situación, de lo que iba a ser el acuerdo de Major League Baseball con Cuba para poder firmar a los peloteros, que esta semana el presidente Donald Trump de los Estados Unidos lo echó para atrás, algo que realmente uno podía esperar porque había tardado mucho. En varias ocasiones tú habías preguntado a dirigentes de los Marlins como Michael Hill qué era lo que iba a pasar y nunca se te dio realmente una respuesta concreta. Y hoy ya esta semana vimos la respuesta. Bienvenido y cuéntanos tu visión sobre todo este tema. Mira, es un tema bastante complicado y primero que todo, gracias Daniel por invitarme a tu podcast y a todos los que lo escuchan. Básicamente el grave problema de este acuerdo es que se está edificando o se edificaba sobre una mentira, y es que en el gobierno de Barack Obama perdón, se había estipulado que la Federación Cubana de Béisbol era un organismo totalmente independiente del régimen cubano. Obama hizo esto y era como una especie de dispensa especial para poder comerciar con la Federación Cubana. Pero yo creo que Cuba en ese momento, y este es el fallo de Cuba, porque Cuba pudo haber hecho mil cosas con Obama, porque Obama le fue cediendo parcelas de poder a Cuba y parcelas de peticiones sin pedir nada a cambio, y así pasó el periodo de Obama, y yo pienso que Cuba jugaba la carta, déjame tomar las cosas con calma, va a ganar Hillary Clinton y ahí veré qué hago. Perdón, pero nunca imaginaron que, ni ellos ni nadie aquí, porque la gente estaba ganadora de Hillary Clinton, que Donald Trump iba a ser el ganador. Donald Trump lo que ha hecho es darle a marcha atrás a 20.000 regulaciones internas y externas de la administración Obama, y una de esas es la que autorizaba a comerciar con la federación bajo el supuesto que la federación era un organismo totalmente independiente. Cuando todos sabemos que en Cuba el gobierno domina todas las áreas de influencia, y empezando por el deporte, con el Instituto Cubano de Deportes, a la cual está afiliada la Federación Cubana, y que Higinio Vélez es un funcionario elegido a dedo por la alta dirección del partido del gobierno cubano. Eso es lo que hace que hoy este acuerdo se hunda. Es un acuerdo que también miro el lado humano de los peloteros, miro el lado humano de los peloteros que hoy viven un desánimo tremendo, tipo muchachos que tienen 17 años, 18 años, que no tienen la capacidad para entender esto que estoy explicando, que no tienen ni la capacidad, ni la formación, ni tampoco, hay que decirlo así, la valentía, porque están en un régimen muy cerrado para entender el tema de la federación, el tema del protagonismo, que si pertenece o si no pertenece. Estos muchachos que ya se veían, en muchos casos, firmando contratos, hoy tienen que volver a la posibilidad de irse de una forma o ilegal o una forma muy complicada del país para poder jugar en Grandes Ligas, como hicieron en su momento Pito Abreu, Lourdes Gurriel y toda esta gente. Saludos, Jorge, te habla Víctor Bocone. Fíjate algo, Jorge. A raíz de esta decisión del gobierno de los Estados Unidos, se dijo que bueno, ya esos peloteros cubanos que están establecidos en las Grandes Ligas, en el caso de Yasiel Puig, de Yuriesky Gurriel, entre otros, deberían tener, digamos, como que un permiso del Departamento del Tesoro para estar aquí, para jugar pues en los Estados Unidos. ¿Causa temor en esos jugadores que ya están establecidos en las Grandes Ligas? No, bloqueo. no. Déjame explicarte esto. Básicamente, el proceso vuelve a ser lo que era antes. Durante un tiempo, o durante la mayor parte del tiempo, todos estos peloteros que tú conoces, todos estos, Yasiel Puig, Abreu, Gurriel, todos estos tuvieron que recibir el llamado desbloqueo, entre comillas. El llamado desbloqueo no es otra cosa que el permiso de la OFAC,
es la Oficina de Control de Bienes Foráneos, que especifica que el contrato de este pelotero, bajo ningún concepto, beneficiaría al gobierno cubano. Eso es lo que pasaba antes de que se pusiera en efecto este acuerdo. Tú tenías que tener dos requisitos fundamentales para firmar en Grandes Ligas. Primero, una residencia en un tercer país. Por eso los cubanos buscaban la residencia en Haití, en Dominicana, en Panamá, en México. Teniendo la residencia en un tercer país, tú aplicabas para el permiso de la OFAC, el llamado desbloqueo. Y cuando te llegaba el desbloqueo, las Grandes Ligas te notificaban que entonces tú cumplías los requisitos para poder negociar con los equipos de Grandes Ligas. Esto se eliminó, el desbloqueo se eliminó. Y hubo un momento en que solamente ya tú venías, buscabas la residencia en un tercer país y empezabas a firmar. Te recibías la agencia libre y empezabas a firmar. Y todo se había hecho de una forma más expedita. Ahora lo que estamos viendo es que volvemos a la situación anterior, donde el pelotero no solamente tiene que buscar una residencia en tercer país, sino que también tiene que aplicar también a esta licencia especial de la Oficina de Control de Bienes Foráneos. Lo que esto puede tomar, porque esto es burocracia pura, puede tomar de 6 meses a 1 año, en dependencia de muchas cosas que determina la oficina de la OFAC y que determina las Grandes Ligas. Lo que hace esto es que complica más la forma de llegar a Grandes Ligas, que retrasa más la forma de llegar a Grandes Ligas y que de alguna forma vuelve a activar los grupos que se dedicaban a hacer peloteros de Cuba por otras vías. Jorge, te saludo por acá, Juan Carlos Guerrero. Un gusto tenerte acá nuevamente. Hola, Juan Carlos. Mira, ya que mencionas todo esto, bueno, van a seguir pasando ilegalmente, se va a seguir moviendo todo eso, no va a haber un acuerdo por todo lo que estás explicando, se van a seguir haciendo las viejas formas. ¿Cómo queda entonces el panorama? Porque, sinceramente, esto puede ser un punto muerto. Exactamente, el panorama vuelve al punto que había antes del acuerdo, o incluso peor, porque como te expliqué, ya incluso antes del acuerdo habían quitado este paso del desbloqueo. Ya no había que demostrar que el salario, que el contrato iba a beneficiar al gobierno cubano. Ya era parte, se asumía que el contrato era para pelotero y punto. Ahora volvemos a esos tiempos anteriores donde todo se hace más nebuloso, donde la burocracia tiene un papel más preponderante, donde se dan pie a cosas que a veces no son beneficiosas para los peloteros. Ya han habido casos de peloteros que han estado encañonados con pistolas, que han estado prisioneros de ciertas bandas criminales, las historias de Puri, las historias de cómo se van en lanchas, de césped, en fin. Todas estas cosas pueden volver a darse ahora. El tema con Cuba es que, y esto es interesante, los equipos, así como ustedes ven en Grandes Ligas, que los equipos ya, como dicen mis hermanos venezolanos, no le paran bola a los veteranos. Y los equipos de Grandes Ligas solamente quieren juventud, juventud y más juventud. Ya un pelotero de 30 años en Grandes Ligas es un pelotero en peligro de perder su trabajo. Y eso mismo que estamos viendo, perdón, en Grandes Ligas, lo estamos viendo en Cuba. Los equipos, estos peloteros cubanos que iban a ser liberados en la segunda famosa lista, que eran los peloteros de más de 25 años, cuando yo he hablado con los scouts que conozco aquí, cuando he hablado con los funcionarios de varios equipos que están establecidos aquí en Miami, me decían, a mí no me interesa ninguno de esa gente. Ya los peloteros mejores de 25 años, todos están en Grandes Ligas. Ya el equipo cubano, salvo, y este es un salvo grande, este es un muchacho que juega en Japón, de Paine, el resto de los peloteros cubanos mayores de 25 años no interesan a los equipos porque ya el talento grande se fue de ahí. Son los que están jugando ahora mismo en las mayores. Por eso los equipos lo que quieren son los muchachos que están saliendo con 15, 16 y 17 años. Que ahí es donde no están sujetos. Y que esos muchachos, al no estar sujetos todavía a los 18 años que exige la Federación Cubana, pueden irse de forma legal. Y muchos de estos muchachos han ido de forma legal a países, por ejemplo, como Guyana, donde no exigen visa para un cubano viajar. Ya después de Guyana te voy a para otra parte, tú sabes, como tú puedas. Pero hay muchos peloteros que están debajo del radar del acuerdo, que están yendo y se siguen yendo y llegando a Dominicana. Y entonces los equipos lo que están es mirando a estos muchachos jóvenes más que a los veteranos que están en Cuba. Correcto, Jorge. Ahora, esto también en parte tiene que ver, Jorge, por lo que se acordó en el último convenio laboral de la edad para firmar a los peloteros y también la cantidad de dinero que se les va a dar después de los 25 años o antes de los 25 años. Y como tú dices, ahora esto atrasa mucho porque ciertamente, y de hecho incluso lo mencionó el comisionado hace poco, lo de la edad de los peloteros, que después de 30 años ya termina siendo un pelotero viejo, un pelotero que
realmente no digamos, no va a tener un gran contrato, que no tiene mucho interés por parte de los equipos. Yo creo, Daniel, que esto tiene que ver también con toda esta cosa de la sabermetría, porque ahora hay muchas También. teorías de la famosa llamada curva de rendimiento. Y muchos sabermétricos dicen, bueno, y te ponen demostraciones con números, ecuaciones. Correcto. Y eso ya da cuenta que lo discutíamos con Don Mattingly. Correcto. Y muchos de estos tipos sabermétricos te dicen, no, pero otro que tiene 32 años a mí no me sirve, porque la curva de rendimiento me avisa a mí que pa, y por ahí los equipos que están ahora dominados por estas oficinas Sabermétrica. de numerología se van y ya asumen, fíjate cómo es la cosa, asumen de una forma mecánica y matemática que un pelotero de más de 30 años es un pelotero de riesgo. Ahora, Jorge, para cerrar, tu opinión sobre todo esto del acuerdo de Cuba. El principio, a cómo se iba a dar, porque recuerdo que te llamamos para Global Sports para hablar de este tema, que por un lado, obviamente lo que tú dices, está el lado humano de los peloteros que quieren salir de la isla, que quieren jugar pelota, que al final eso es todo lo que tienen que hacer y que realmente no tienen nada que ver ni con la dictadura cubana ni con grandes ligas. Es que está muy complicado, Daniel. Date cuenta que cuando ellos le dicen a las grandes ligas en una carta, el Departamento de Tesoro, cuando le dicen a las grandes ligas, mira, negociar con la federación es negociar con Cuba, pagarle a la federación el 25% es pagarle a Cuba, y meten hasta Venezuela en el saco, porque dicen, nosotros tomamos esto porque Venezuela está siendo apoyada por el régimen de los Castro en Cuba, y como Venezuela está siendo apoyada por Cuba, una de las medidas que estamos tomando contra Cuba es esta. Fíjate tú cómo se complica esto, y cómo esto va teniendo una tónica ya geopolítica más que deportiva. Pero no hay que olvidar que en el fondo de todo esto hay muchachos que genuinamente soñaban con jugar en la liga o tener una vía para jugar sin tener que escaparse o tener que irse lejos de su familia, etcétera, etcétera, y que al final son los grandes perdedores de todo esto. Y al final, bueno, a pesar de que hay jugadores que hoy en día hacen un gran trabajo, jugadores cubanos como Chapman, como Abreu, como Gurriel, son jugadores que en algún momento van a tener que salir. Obviamente van cumpliendo años, se van haciendo más viejos, sus carreras se van terminando. Y yo creo que atrasa un poco al béisbol cubano en grandes ligas, Jorge, por esto que tú mencionas, porque van a tardar en llegar más prospectos y prospectos de calidad sobre todo. Déjame decirte una cosa, hay bastante cubanitos jugando en las menores. Lo que pasa es que están todavía lejos. Son muchachitos que, como te dije, firmaron con 16, 17, 18 años. Bueno, están todavía, como Víctor Junior, por ejemplo. Como Víctor Junior, por ejemplo, Jordan Álvarez es un muchacho que está para jugar ya. Lo que pasa es que es el mejor primera base en AAA, Jordan Álvarez, pero está aburrido jugando la primera base de Houston. Correcto. Y hay cosas así que hay cierto talento, pero como tú dices, esta generación es muy buena, Daniel. Y como esta generación, porque también hay que entender que en Cuba el béisbol ha venido degenerando. Y así, como pasa con muchos prospectos de Venezuela que tienen que irse a Dominicana, y también en algún momento, y Dios mediante no sea así, vas a sentir el efecto ese, porque no es lo mismo firmar en tu país con tus entrenadores que tener que irte a Dominicana. También el béisbol cubano ha ido mermando. Y entonces, al final, son generaciones irreemplazables lo que estamos viendo. Así es. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre agradecidos con tu disponibilidad y por tomarte el tiempo para hablar con nosotros sobre estos casos. Para ustedes siempre. Nos vemos, el fin de semana en Marlins Park. ¿Mañana? Mañana, exactamente. Te mando un abrazo, te quiero mucho. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Bueno, sí, fíjate tú que es un golpe bastante fuerte para esos muchachos, porque primero que le truncas la posibilidad de cumplir el sueño de una manera legal, de una manera abierta. Aquí lo estás poniendo en riesgo, como él mismo lo dice, Jorge, estás poniendo en riesgo a esos muchachos que quieren salir de la isla, tienen que tomar una balsa a oscuras y, bueno, aventurarse. O sea, no es lo mismo. Y además sabiendo que hoy en Estados Unidos ya no tienes la ley del pies secos, pies mojados. Exactamente. Digamos, sigue el embargo cubano, pero la ley de pies secos, pies mojados no está, entonces por supuesto es mucho más complicado. Ya de todas maneras no se veía mucho, ¿no? Los cubanos entrando, digamos, como llegó José Fernández, por ejemplo. Exactamente. Como llegó Contreras. Líban Hernández. Como llegó Líban, etcétera, ¿no? Eso ya no ocurre tanto, pero igual no es la manera en la que quieres llegar. Y saber que otra vez tienes que echarte para atrás con esto, con lo que dice Jorge, la ilusión de los muchachos. De que querían llegar. Porque hay unos que al final se olvidan. Van a Japón, van a Taiwán, vuelven a la isla, ganan buen dinero, juegan buen béisbol.
digamos, no se preocupan por eso. Sí. Pero esto, obviamente, Y tiene no solo que eso, sino golpear. que también Cuba de por sí siempre ha sido una potencia en el béisbol. O sea, lo vimos en el primer clásico mundial cuando llegaron a la final contra Japón. ¿Quién daba a Cuba? Han sido en 2 ocasiones campeones de la serie del Caribe. O sea, por lo menos ahorita cuando regresa como invitado, fue campeón en el 2015, un año después de regresar después de tantos años fuera. Exacto, Sí, con Pinar sí, del Río. es un Con Pinar del Río, es un exacto. tema que entristece mucho porque por lo que ustedes dicen y lo que dice Jorge, es la ilusión de muchos niños, porque son niños. Pero aquí es donde entra el tema, lo correcto y lo incorrecto, y bueno, más allá de la ilusión de muchos niños, que al final es un juego, es el béisbol, la otra parte, la que tiene más peso, ya es algo más que un juego, es algo donde se tocan personas que han cometido crímenes contra los derechos humanos. Entonces, por eso es que también cobra mucho peso eso, más allá de la ilusión de un jugador, que me entristece demasiado, me parece algo totalmente triste, pero tiene que suceder. Sí, Porque no, al no, final evidentemente. el béisbol No, al final es un juego. y además, El béisbol al final es un juego y estamos hablando de personas que mataron el béisbol, mataron personas, como los dictadores de Cuba. Entonces, sí, no puede. duele mucho tener que decir estas palabras. Pero sí, pero no Duele puede. mucho tener que tomar el béisbol como simplemente un juego ante esta situación. Sí, y no, a ver, yo entiendo que bueno, que está la parte de que es un juego nada más, pero es una dictadura también. Y Exacto, por eso digo, y por personas lo que han menos asesinado gente. y por lo menos a nosotros. Y eso va y a más allá del juego, no, y a eso es lo nosotros, correcto y lo incorrecto. no, por supuesto, los cubanos lo sufren muchísimo. Hay peloteros que no les gusta hablar de eso, con toda la razón del mundo. Como hay peloteros venezolanos que a lo mejor no quieren expresarse del todo con la situación de Venezuela. Había peloteros que sí lo decían con todo. Joséito Fernández, por ejemplo, era uno de los que él criticaba muchísimo a Cuba y él decía, yo no voy hasta que no caiga la dictadura y no voy a jugar y no quiero tener nada que ver con Cuba hasta que no caiga la Imagínense la dictadura, ¿no? para Pero- que el que posiblemente iba a ser el mejor lanzador en la historia de Cuba, que él estuviera negado totalmente a Correcto. jugar con su selección, eso Exactamente. eso te dice Correcto. que lo que vivieron no fue bonito. Exactamente. Hay fue unos, que no, bonito. hay unos que no prefieren hablar de eso. Y Hay eso, otros, y exacto, eso, y eso ya lo hemos vivido. Y el que cae otorga. Exacto. Entonces, es algo lógico. Yo no sé si el que calla, yo no sé qué si el que calla otorga, porque también Pero creo que cuando viene de un caso como el de la isla, como el de la dictadura de los Castro, sí te otorga, porque es lógico lo que sabe. pero no necesariamente, porque hay veces que dejan la familia en Cuba y tú prefieres cuidarte y cuidas a tu Exactamente, familia. es una o sea, proce- no, a mí- es una procesión que se lleva por dentro. Ahí sí es verdad. Es una procesión En que el se caso lleva de la por familia, dentro. tienes toda la razón. sí. Exactamente, entonces es mucho más complicado. Pero bueno, ya pasado este tema, que va a seguir dando de qué hablar, porque este tema va a seguir dando de qué hablar, porque vamos a ver consecuencias y como lo dice Jorge, Y porque quedó prácticamente en un punto muerto. exactamente. Y un punto muerto porque es que ¿cuál es la solución? Exactamente, es ¿Cuál es la retroceder. Es que al final no hay solución. Exacto, por Al eso. final ¿cuál no es la tiene- solución? al final no tiene Por eso solución. le hice la pregunta de un punto muerto, porque entonces vas a negociar con ellos si lo, Correcto. si lo piensas hacer. Correcto. Pero bueno, vamos a pasar ahora a la actualidad del béisbol de las grandes ligas, por lo menos hasta el jueves 11 de abril. Vamos a hablar porque es, digamos, lo que estamos, la hora a la que estamos grabando este podcast. Yo quería arrancar, Víctor, Ujú. con el equipo de la casa, la ciudad en la que estamos residenciados, Miami. Los Marlins, que han tenido un comienzo que uno esperaba que fuera muy malo, o que no fuera el mejor, sabiendo que bueno, que este es un equipo de los Marlins que no va a ir al baile. Pero el récord de 3-10 muestra cosas. Obviamente no muestra bien un equipo, pero lo que se vio en esta última serie contra Cincinnati fue muy malo. Sí, Porque venías a enfrentar en el que en cuanto a standings, en los números, era el peor equipo de la liga. El peor Ujú. equipo de la liga yo creo que está demostrado, son los Marlins, no Cincinnati. Y que tú en 27 innings hayas anotado una sola carrera es muy preocupante. es Muy que preocupante. eso lo hemos venido hablando desde el inicio de la temporada, incluso también con otros colegas ahí en el Marlins Park, que esta alineación de los Marlins primero no tiene poder. Recordamos que el año pasado por lo menos tenían a Justin Bour, tenían a Real Muto, o sea, tenían varias figuras que podían hacer el trabajo de poder, ese corazón ofensivo, pero este año no tienen a nadie. Tiene, ciertamente un Jorge Alfaro que está llamado desde que debutó en las Grandes Ligas con Filadelfia a ser un catcher de poder al estilo, guardando las distancias claramente, de Gary Sánchez, pero no tienen a nadie. Y además no tienen a
jugadores que se mantengan en las bases para remolcar esas carreras. Ahí está el gran detalle de los Marlins. Ahí el único, digamos, que podemos decir que está bateando es Martín Prado. No, sin duda. Y no está jugando todos los días. Exactamente. Con el manager Don Mattingly. Que eso es una cosa que se criticó bastante porque, bueno, estabas poniendo a Riddle, estabas poniendo a Walker. Walker ha hecho el trabajo, me parece, dentro de lo que puede, pero Martín necesita jugar más. Hay que cuidarlo porque de los nuevos, New Walker creo que es el que menos esperas ofensivamente. yo creo que es uno de los yo creo que el que menos esperas es Curtis Granderson. Exactamente, por la A edad. ver, digamos, Alfaro, Walker y Granderson, me parece que están en ese orden. Ujú. Alfaro ha bateado, Alfaro mostró poder en Atlanta. pero nada más ha mostrado poder, ese es el problema. Exactamente, no ha peleado turnos, no ha Exactamente. sacado turnos buenos, ha hecho swings que se ha visto completamente descolgado y eso preocupa un poco porque, ok, ¿de qué bateador estamos hablando entonces? Yo creo que él nunca ha sido un gran bateador, digamos, que vaya a pelear los turnos, que digamos vaya a batear para promedio, es muchísimo poder, de hecho, poder hacia la banda contraria porque los 3 cuadrangulares que ha dado hasta ahora, hasta esta fecha, han sido precisamente hacia el right field, el que dio en el Opening Day, los dos que dio el sábado pasado en Atlanta. Y ese es el bateador que podemos tener. Pero el caso es como el de Peter O'Brien, por ejemplo. Ujú. Peter O'Brien ha pegado 2 hits desde que subió. 111 Tiene batea. 3 asistencias en el outfield. 111 batea, hoy se fue de 2-0 con 2 ponches y salió del partido. Y salió del juego y ya hasta ahora lo podemos decir, Peter O'Brien va para abajo, va a subir Austin Dean porque fue una muy mala decisión la que tomó el equipo de los Marlins. Bueno, pero yo creo que se fueron por buscar un primera base natural. Sí, Trató de buscar además, un bueno, primera base y darle la chance, de repente, bueno, vamos a empezar a mover No, ya la porque es primera que base, además- vamos a además- poner al primero de la lista que es primera base natural. Sí, porque- por lo menos para que se diga, tuvo su chance por ser el siguiente en la lista. no, y sobre todo porque, pero realmente lo que iba a hacer era jugar right field por la lesión de Garrett Cooper, porque en Ujú. primera estabas usando tanto a Prado como a Neil Walker. Pero bueno, ya suben otro jardinero, va a ser Austin Dean, que va a estar jugando en el jardín derecho. Había que mover la mata. Sí, no, y fíjate tú, otra de las caras que tampoco que- se ha visto bien es Brian Anderson. O sea, Correcto. o sea, uno espera Apenas hoy luego, es que pudo, se fue claro, Hoy, de 11 3-2, abril. pero estaba batiendo Pero nada, 178. correcto, nada. O sea, después de ver Poquito. una primera temporada, o vamos a decirlo más claro, una primera mitad del año pasado, impresionante, Eso que ahí todo el es- mundo decía, incluso lo decíamos nosotros, no sé, bueno, probablemente si te acuerdas, Daniel, que era un candidato fijo al novato del año. Es que, Pero después de la Era segunda novato mitad, de la hecho, mitad. fue el cuarto para novato del Claro, año, detrás de Walker pero- Buehler. obviamente cayó, descendió muchísimo tras una segunda mitad para el olvido. Y así comenzó esto. de la que él mismo hablaba, él decía, yo necesito Ujú. ser un pelotero más consistente y lo necesito. Louis Brinson es otro que tampoco. Brinson es el que más me preocupa de Pero todos. Brinson está como en un sub y baja. No, Juanca, Brinson no está en ningún No, Yo lo no, veo no. en un sub y baja, Es que ¿no? fíjate tú, mira, Hay a ver, momentos que tú ves a un Brinson a él lo que- presentan cuando cambian a Christian Yelich a Milwaukee con bombos y platillos. Pero- El mejor prospecto de pero era un Milwaukee, jugador que ya lo había subido Milwaukee y no bateaba. claro, O sea, esto no es algo que no pero, se sabía. a ver, ciertamente hay peloteros que cuando suben, de repente no pueden dar la Aaron talla Judge, en por ese ejemplo. momento, Aaron Judge, por ejemplo, O Dalton y al año Vaso. siguiente explotan. ¿Ok? Quizás no al mismo punto de Aaron Judge, pero Louis Brinson no ha terminado ni siquiera de prender la mecha. Que yo no dudo que esto pueda pasar con Brinson. Y que pueda condiciones explotar las en tiene, algún momento, que es porque jugador con grandes condiciones. Tiene grandes condiciones, Y hay sí. condiciones. Pero yo creo que le hace falta mucho más béisbol a Brinson. Por lo mismo necesitas darle tiempo. Lo que pasa es que en grandes ligas no puede ser. Por lo menos no si sigues actuando de esta manera. Sí, ¿no? Y Eh, otra cosa es el picheo. Wei Jin Chen Wei con Jin Chen es un 10 desastre. carreras. Wei Jin Chen es por un favor. desastre. 10 carreras el otro día de relevo. Los Marlins están jugando prácticamente con un roster de 23 o de 24. Porque lo de Wei Jin Chen es tener un pelotero nulo. No, Nulo. exactamente. Y tiene que venir un cambio pronto. Lo que pasa es que son 42 millones lo que les deben en 2 temporadas. Y por ya para cerrar el tema de los Marlins, algo muy importante. De repente Pablo López no ha sido el más consistente. Ves a Sandy Alcántara que tuvo 2 buenas primeras Que salidas. mañana lanza, este viernes Mañana lanza, lanza, con el pero- primero de la serie contra Pero te Filadelfia. das cuenta que en su primera salida ponchó a 8, tuvo un boleto, o si, ni siquiera, No, ni siquiera dio boleto. boletos. Y en la segunda salida apenas ponchó a 1 Ujú. y dio 4 boletos, si no me equivoco. Sí, Bueno, pero, y hoy- pero mantuvo el juego ahí. Y yo creo que pero este- fíjate este- cómo cambia el, Cómo cambia completamente. cómo cambia totalmente. Creo Ahí que- pasó algo. Sí, Más allá de es que a él- mantuvo el juego. Es que a él le falta consistencia a Sandy. ¿Cuál Sandy es el que vemos? Porque el Sandy que vemos, yo creo que va a ser un gran lanzador.
Tiene material para convertirse en un ace. Además tiene 23 años. Muy joven Sandy Alcántara. Pero no va a ser todos los días el que vimos en su primera salida contra los Rockies. Ujú. Para cerrar el tema, último comentario. Yo creo que Don Mattingly no va a finalizar la temporada en Miami. Cuidado si no llega al juego de estrellas con los Marlins. Puede venir muy pronto algún movimiento con respecto a él. Y hay que ponerle atención, porque yo creo que el candidato lo tienen en la casa. Cuidado con Trey Hillman, que es el coach de primera base. Y Freddy González no... Freddy González puede ser otra opción también, Ujú. porque les gusta Freddy. Claro. Pero Trey Hillman me parece que va a ser la opción para este año. Y ya para el año que viene, ver qué pasa con Hillman, o si prefieren dar el paso, dárselo a alguien más. Puede ser Posada, puede ser Girardi, puede ser Carlos Beltrán, etcétera. Varios candidatos que Es están que por ahí. tiene que haber una movida de Mata porque Mattingly ha dejado números negativos. Sí, que no es del todo su culpa. Claro, pero y hay una cabeza que y tiene que además correr. Hay algo que me preocupa a mí. Este equipo tiene motivación cero sí. al principio de temporada. Exactamente. Eso es algo que Ahora bien, la otra cara de la moneda, podemos decirlo abiertamente. Felicitaciones, señor Juan Carlos. Se mantiene, ¿no? muy temprano. Ahí 13 juegos, Tampa nada más. Bay. Muy temprano. Pero bueno, me ha gustado. Muy temprano. A ver, me ha gustado a mí el béisbol que ha mostrado Kevin Cash y la estrategia en este inicio de temporada. Ciertamente, como lo dice Daniel, es muy temprano, apenas 2 semanas. Muy temprano. Pero Mira, pero qué dolor. Tampa Bay Muy temprano. ¡Qué dolor! Yo no tengo ningún dolor, es que es muy No, temprano, Juan le ha voy a Carlos. dado de qué regalar- hablar. le voy a Lo regalar cierto es que ha dado de qué un- hablar, un ¿sabes? ibuprofeno, Daniel. primero con Tommy Pham, No. que sale el año pasado de San Luis, dio unos tumbos por ahí, llega y al parecer como que se ha establecido ahí en Tampa Bay y tiene muchos prospectos, tiene muchas caras jóvenes, que eso es lo que, digamos, eso es lo que me gusta de este equipo de Tampa Bay. En el podcast anterior, creo que fue en el podcast anterior, hablábamos de aquel cambio de Chris Archer. Sí, por ¿Se acuerdan? Tyler Glasnow, lo Glasnow hablamos. y Meadows. No solamente fue en el podcast anterior, Juan Carlos, usted lo dice. Bueno, en todo. todo, exacto. Se hablaba de ese Down cambio. Hill, Stig Meadows. ¡Oh, Stig Meadows! Ganamos el cambio de y fíjate Archer. lo que está pasando ahorita, sobre todo con el picheo, que es lo que me parece a mí que es la gran fortaleza de este equipo y es lo que yo creo que se puede mantener todo el año batallando, el picheo. No sé si la ofensiva de Tampa Bay pueda durar todo el año a este ritmo, es que es un ritmo bajo el de ahorita inclusive. Claro, Tampoco están bateando claro. nada. Pero yo creo que el picheo, ¿por qué? Porque ellos en ese cambio de Chris Archer traen a Tyler Glasnow, traen al más débil de los dos grandes prospectos, porque estaban Tylon y Glasnow, se traen al, entre comillas, más débil. El muchacho termina rindiendo, termina explotando, tuvo una gran segunda mitad. Ahorita ha tenido 3 muy buenas salidas, tiene 3 victorias Sí, con sí. 0 derrotas. Entonces, es el tercero de la rotación. Encuentras un tercero que por ser joven solo va a seguir evolucionando. Y si vas a los primeros 2 del turno, yo creo que ya podemos creer Es que tiene un 1, 2, 3 impresionante con Blake Snell, Charlie Morton y puedes entonces, y Tyler hablar, Glasnow. puedes entonces hablar de 3 turnos de la rotación seguros. sí. Seguros para pelear los 100. De hecho, que los otros dos se están peleando ahí, Johnny Chirinos, el venezolano, y el que lanza mañana, ya te digo el apellido, Stanek. Stanek es Ah, el Stanek, opener. está como Él es opener. él es el El opener. que está- ajá, Fíjate, Ryan eso Stanek. fue lo que buscó, eso fue lo que la lectura clara de los movimientos de Tampa Bay durante el off-season. Buscar cómo descansar a tu mejor jugador. Tu mejor jugador es el bullpen. Claro. Tu mejor jugador es el bullpen. ¿Cómo descansarlo? Invirtieron $16 millones en Charlie Morton, que Tampa Bay no invierte dinero. Fueron a buscar un segundo abridor, un respaldo para Blake Snell. Y les salió de oro lo de Tyler Glasnow. Eso es lo que me da a mí esa impresión de que... Que yo el creo que, picheo- yo creo que fue lo que por mucho tiempo esperó el equipo de Pittsburgh. Que no terminó, claro, no le dieron tampoco muchísimo tiempo. Ellos esperaban ganar inmediatamente con Archer porque el año pasado, a la altura, cuando lo adquirieron, todavía estaban cerca de pelear por una postemporada. Y bueno, necesitaban ganar con Archer, pero Archer no, digamos, no ha sido el más consistente. Sí. Otro equipo que ha sorprendido muchísimo a la hora en la que estamos grabando este podcast, 11 de abril hoy llegaron a su victoria número 13 en 15 juegos. Y además establecen un nuevo récord porque han dado cuadrangular en todos los juegos, en los Ujú. 15. El primer equipo en la historia que da jonrón en los primeros 15 juegos de una temporada, los Marineros de Seattle. Que el año pasado tuvieron un gran arranque con Robinson Cano, con Edwin Díaz, los que estábamos comentando al principio del podcast. Pero me parece que este equipo todavía no tiene lo suficiente porque también vimos cómo Houston prendió los motores y pues otra vez. Bueno, es llegar- que llegar a fíjate la tú, cima rápido. Que lo arranque. hablamos el podcast pasado sobre Houston. José Altuve es la chispa de ese equipo. Esta mañana yo estaba viendo los números en los primeros 6 partidos de José Altuve.
tuvo un averaje de 174. Fíjate tú. Y el récord del equipo fue 2 victorias y 4 derrotas. Fue la serie ante Tampa Bay. Exacto. La de comienzo de año. En los siguientes 7 encuentros, incluyendo esta serie contra los Yankees que terminó anoche, que por primera vez en la historia los Astros barren a los Yankees, José Altuve tuvo 28-12 con 4 cuadrangulares y 7 remolcadas. El récord de Houston en estos siguientes 7 encuentros, 6-1. Ahí está. La traducción de esto... Es el capitán de ese equipo. Yo creo que esto nos dice que no solamente fue un flojo arranque, de repente se cruzó con el mejor picheo de la liga ahorita, que fue el de Tampa Bay, y en el momento que sale de esa serie, sale de ese picheo que lo está haciendo muy bien ahorita, se soltó el bate. Sí. Ahí estaba. Es así. Olvídate de Justin Verlander, olvídate de Carlos Correa, olvídate de George Springer. José Altuve es el capitán de ese equipo y los Astros se mueven dependiendo de cómo vaya José Altuve. Y lo vimos el año pasado también, cuando ¿Sí? Altuve se pierde esas semanas por la lesión en la rodilla, como peligró incluso la división para los Astros, porque llegó el equipo de Oakland, llegó a estar muy cerca, Sí. volvió Altuve y bueno, los Astros ganaron una serie que fue vital en el Minute Maid Park y lograron separarse. Y después remataron también en Oakland, aseguraron la división, pero llegaron a estar cerca precisamente porque se vino bajo Altuve por la lesión. Correa también bajó un poco. Dallas Keuchel no estaba en su mejor momento, dependía solamente de Verlander y de Gerrit Cole. En fin, el bullpen tampoco estaba del todo muy sólido. Entonces necesitabas, por supuesto, al Altuve y a Correa, que los dos están trabajando muy bien este año. También Alex Bregman, que viene subiendo por ahí. En fin, es un equipo que está bastante completo, pero que estuvieron peligrando precisamente porque no estaba José Altuve. Sí. En la postemporada, Altuve no estaba al 100%, sin embargo estuvo jugando muy bien, puso muy buenos números contra Boston, pero Boston al final terminó siendo... Altuve está jugando al 40%, imagínate No, tú y si lo Altuve echas en los al batazos, 100. a pesar de que puso buenos números, en los batazos se le notaba que no estaba al 100%. No, No, exacto. De hecho salían fue los muy peligroso porque cuadrangulares. tenía fractura de la rótula. No salían los Imagínate. cuadrangulares, Fue no salían los muy peligroso lo que cuadrangulares, hizo. no salían los cuadrangulares, los batazos no iban lejos para poder conectar extra base. Yo quería mencionar a un jugador en específico de estos Marineros de Seattle a seguirlo durante la temporada, es Domingo Santana. Muy bien. Estoy de Sí, acuerdo. es verdad. Es un buen arranque lo puede tener cualquiera. Jay Bruce tiene 7 cuadrangulares, Ryan Healy también está teniendo Creo buen que arranque. yo añadiría ahí Mitch también Daniel Vogelbach. un Sí, jugador del que se muy está bueno. esperando mucho desde hace Sí. Es como rato. Luke Voigt, pero con Seattle. Pero de Exactamente. un jugador del que se espera mucho. Que hoy, bueno, dio el jonrón Dio para cuadra- no, voltear. Exacto, pero el que dio el honrón primero para establecer el récord, y ahí es cuando Dee tú Gordon. dices, este año está muy bien para Seattle. Ah, sí. Dee Dee Gordon. Gordon. Dee Gordon. Bien Eh, por Dee. Menciono a Domingo Santana, ¿por qué? Porque es un jugador que en 2017 logró batear para 278 con un promedio, con un OVP de 371. Es un OVP élite. Hábleme del OPS. Es un OVP élite. Un OPS de 875. Ahí está el tema. Con un... ¿Qué ocurrió con Domingo Santana? Bueno, que le llegaron Yelich y Lorenzo Kane a Correcto. Milwaukee. Tenía que salir. Además de un slugging de 505. ¿Qué pasó? Dio 30 cuadrangulares, 85 carreras impulsadas, pudo agarrar 73 boletos. O sea, es un jugador bueno. Sin jugar todos los días del todo, Domingo. Y ese año en 2017, bueno, terminó jugando, jugó Por 151 supuesto. partidos. Sí, pero Terminó al principio jugando, no pero al estaba comienzo como jugaba. titular. Anotó 88 carreras, dio 146 imparables. Son números de un gran jugador. Casi 150 hits, batear 280, dar 30 cuadrangulares, poder anotar más de 80 carreras. Y una defensa sólida. Un jugador que toma boletos, un jugador que se envasa. El tema era que, bueno, llegaron Yelich y Lorenzo Kane, no tenía espacio. Pasa ahora a los Marineros de Seattle. El año pasado dio tumbos como emergente, que no bateaba, que se acabó Domingo Santana. Este año tuvo el chance y ahí está. Y ahí lo está aprovechando. Uno que no tiene chance, pero de nada. Chris Davis con los Orioles. ¿Qué hay que hacer con Chris Davis? Por favor. Mira, 53-0, Mira, es increíble. yo creo que- tienen que sacarlo del equipo. Yo creo que tiene... Para tú tener un jugador de ese calibre, que todavía le faltan 92 millones de dólares por pagarle. Scott Boras. Y tiene- Le refinanciaron lo que el está- contrato. lo que- Claro. Va a cobrar hasta Lo que 2031, está- creo. Hasta 2037. 37. Lo que está Mira, yo haciendo- creo que eso es lo peor que está- Bobby Bonilla. Lo que Sí, está haciendo Bonilla- Chris, lo que está Bonilla haciendo hasta Chris Davis, 31, creo. perdón, lo que está haciendo Scott Boras con los Marlins y con los Orioles, entre Wei Jin Chen y Chris Davis, No, eso no el tiene. robo del siglo. Sí. Por eso los equipos cada vez le están cerrando más las puertas a Scott Boras.
Y eso Es va que, a significar un problema exactamente, o para- sea, un jugador que tiene de 50-0, por favor, que lo que hace es poncharse el 70% de las veces y las otras 30 pega jonrón. No. Hoy no ya ni puede. siquiera pega Hoy le jonrones. dieron boleto. Claro, Hoy le ya dieron ahorita. boleto. Hoy le Pero dieron tú- boleto. Vamos a traspolarlo hace 3 Hace años. 2 temporadas. Hace 2 temporadas. Hace No, 2 temporadas. no, El hombre- no te rinde, el no, hombre- no es rentable un No, pelotero y así. es muy mal negocio para los Orioles porque te está ocupando un espacio, al igual que Mark Trumbo, por ejemplo, que ni siquiera está jugando. Ahora, Ujú. siendo Chris Davis, ¿qué hacer? El retiro. No, yo no creo que el Oye, retiro... Pero es que, a ver, pero- ya va. Irse a No, los no, menores. es que no te retiras, porque además no tienes como... O sea, si te retiras pierdes el dinero. Si decides retirarse una vez, él no quiere... Pero si haces Él no algún quiere acuerdo, perder no ese sé, dinero. me sigues pagando. No, pero entonces No no es puede. retiro. Porque, ¿qué ocurre? Así ocurrió con Alex Rodríguez y con Prince Fielder, por ejemplo. El año pasado fue que dejaron libre a Prince Fielder. Pero ¿qué ocurría? No le estaban pagando, pero él no estaba jugando. ¿Por No. qué? Por las lesiones. Ujú. Con Alex Rodríguez fue un caso similar. Lo sacaron del equipo, pero Alex Rodríguez no se estaba retirando. Fueron los Yankees que le dijeron te vas. Pero él no se estaba retirando ni nada por el estilo. Le seguían pagando a pesar de que no estaba jugando. Por eso seguía como agente libre. Él decidió retirarse después de que ningún equipo lo firmó. Se habló de que los Marlins lo podían firmar ese año tras la lesión de Bour y después la de Giancarlo Stanton en 2016. Pero no se llegó a nada. Bueno, y en una de esas, creo que fue el último o el penúltimo año, Alex Rodríguez fue bastante bueno. Sí, en 2015, Con en todo y- 2015 con fue bastante todo bueno. y el tema de las lesiones, la cosa, Correcto, esto, aquello. que fue el año en el que llegó a los 3.000 hits. Correcto, Exacto. dio 30 cuadrangulares, 28. Estuvo cerca, pero el tema es con Chris Davis tienes un caso impresionante con el dinero, ya hay que ver qué hace el Y además, ¿qué equipo va a querer a Chris Davis? Nadie. Es que ni los Marlins, pues. No, es que no. O sea, si los Marlins lo No, pensaran, es que no tiene sentido. Pero es que No estás tiene hablando, sentido. estás hablando de De un un pel- bateador que no le pega la pelota. ¿no? Ahora, sin embargo, sigue siendo temible, Claro, porque la fuerza está. exactamente. Claro, pero es temible, pero tú ves un señor que tiene Bueno. 50 turnos sin darle. Pero si te conecta una, te la va a mandar al tercer piso. ¿Quién Pero el será tema del está... hotel que está. Bueno, El ¿quién- tema está el tema es cuál va a si ser- la ¿quién conecta. va a ser el lanzador que va a recibir esa conexión? Bueno, ahí hay que... Tiene que Wilkin pedir la Chen. pelota. Pero bueno, Oye, si ese hablamos duelo de... estaría muy bueno, ¿viste? Si hablamos de impresiones con todo esto, el contrato, la extensión de Ozzy Alvis. Creo que deberíamos cerrar este podcast hablando con una de las peores La extensiones. peor extensión No es posible. bueno, no es bueno ser tan Scott Boras, pero sí hace falta. Claro, pero es que fíjate tú, ¿qué lectura tú le das a esta extensión de 7 años por 35 millones a uno de los mejores segunda bases del momento? Después de Altuve, pues, A mí, por lo que, decirlo a mí así. lo que me dice es que ese equipo de trabajo, y no de los Bravos, sino de Ozzy Alvis y su agente, no les importa el dinero. No, y querían- no solo querían eso, quedarse sino ahí, que quieren quieren... quedarse. Querían quedarse ahí. Exactamente, pero Quieren ¿cuál es la quedarse. lectura? Que no quiere ir para la agencia libre por lo mismo, lo que hablábamos El hace pánico, par de el pánico podcasts de la con agencia libre. Félix Luzón, el agente, que es el pánico de quedar sin trabajo. Miren a Dallas Keuchel, que todavía no ha firmado. Ya hoy Miren ya a- hoy en día, y eso O sea, es tema para el próximo podcast, porque te aseguro que para el próximo podcast van a seguir agentes libres. Sí, Yo hoy, siendo un equipo de grandes ligas, no me arriesgo ni con Keuchel ni con Kimbrel. ya a Bajo esta ningún altura, Pero entonces, año sabático. me hago entonces yo una pregunta y se la hago a ustedes. Jorge Ebro nos dijo en la llamada, ok, hay muchas nuevas formas de ver el Evaluar a los peloteros. béisbol, de evaluar a los peloteros, por esto, estos valen esto. ¿No será entonces que Ozzy Alvis no vale tanto como pensamos? Yo creo que Y ahí algo vieron las oficinas y Lo dijeron, que mira, pasa- este muchacho batea, pero Yo no, creo- de repente yo- no es tan bueno como... ¿qué pienso yo? ¿Qué es lo que vieron con Alvis? Y yo voy un poquito con esa idea, Yo voy con de esto. que quizás no es lo que lo pintan. No, ocurre algo. En Atlanta hoy en día se está jugando muy buena pelota. Ujú. Hay un muy buen ambiente en Atlanta. La gente quiere ir, quiere jugar ahí. Vienen subiendo muchos jóvenes. Alvis es de esos jóvenes. Alvis es el hermano mayor de Ronald Acuña. Viven juntos. Sí. Están juntos para arriba y para abajo. Él vio cómo extendieron a Acuña. Yo me imagino que él quiere quedarse jugando con Acuña. Él iba a ser agente libre primero que Acuña. Exacto. Está el pánico de la agencia libre. Y Alvis, a pesar de que es un gran pelotero, que ya tuvo su participación en el Juego de las Estrellas del año pasado, no cerró la segunda temporada de la mejor manera.
no fue el más Por consistente. ahí es el punto en el que yo ¿A voy. qué es lo que un se va pelotero sin Atlanta? consistencia. Pero puede ser mucho mejor de lo que hemos visto hoy en Claro. día. Porque tiene 23 años. Claro, es muy joven, exacto. Ahí eso es donde lo está el tema. Pero ahí es donde está ahí es donde yo digo el agente, pero entonces tú no estás pensando en un jugador que va a mejorar. No, pero entonces lo decidieron tomar, imagino yo, precisamente, bueno, porque te quieres quedar en 22 años apenas que tiene Ozzy Alvis. Te quieres quedar en este equipo, quieres quedarte con Acuña, quieres quedarte en un equipo de los Bravos que va a ganar no solamente este año, sino que va a ganar por muchos años también, y tomaron lo primero que les ofrecieron. Lo que hizo Alex Anthopoulos de asegurar a Ronald Acuña y a Ozzy Alvis por menos de $150 millones es una genialidad tremenda. Sí. Porque si bueno, es que si te sale mal, no estás pagando por año, no le vas a pagar más de Es que estamos hablando de más de 5 18 millones para millones. Alvis 5 por año. millones. no le vas a millones. pagar más de 18 millones a 5 cada millones. uno Exactamente. en una temporada. 5 millones. ¿Cuántos peloteros hoy en día no cobran 20 millones que no los vale? Bueno. Chen, por ejemplo. Chen cobra 21, ¿no? Chris Davis, por ejemplo. Chris Davis. Ahí está el tema. Entonces me parece que fue un gran movimiento. Muy buen movimiento por parte del Fue un movimiento Atlanta. astuto. Ahora, ¿no les Quizás parece no gran movimiento, aprovecharlo ahorita? pero fue un No, movimiento mango astuto. bajito. Ahora, ¿no les parece, haciendo aquí un sondeo rápido, no recuerdo exactamente todos los nombres, las extensiones y los montos, pero los peloteros latinos aparentemente también firman por menos dinero? Sí, bueno, porque... Fíjate la extensión de Carlos Carrasco, Sí, comparada con otras extensiones. Sí, pero Carlos Carrasco también está el tema de la edad, ya supera los 30 años. Bueno, exacto. sí, que se lesiona mucho y todo, pero los peloteros latinos también están firmando por menos dinero. Exactamente. Eso no es una mentira. No, eso lo vamos a Sí. hablar también con Félix Luzón más adelante porque se nos está acabando el tema porque él en uno de sus podcasts en Fuera del Terreno explica exactamente por qué. Pero ya eso es harina de otro Sí, costal aquí ya pasaríamos 3 capítulos pegados ya hablando está, de todo esto. exactamente. Con eso llegamos al final de este podcast, del Extra Base, el episodio número 6. Esperemos que lo hayan disfrutado, que nos comenten en las redes sociales qué temas quisieron escuchar, qué opinan de estos temas y por supuesto los estaremos hablando en el número 7. Con esto llegamos al final de este podcast con Víctor Bocone en los micrófonos, Juan Carlos Guerrero, una producción de BDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Les habla Daniel Álvarez. Nos encontramos la semana que viene. Y Víctor, Se nos cuidan, el béisbol es vida. chao, chao. Chao, chao.